Lázaro era más que un simple hombre de Betania. Era el amigo que Jesús amaba, el amado hermano de Marta y María, y el protagonista de una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Su vida aparentemente ordinaria fue transformada por un milagro que desafió todas las barreras del entendimiento humano. En un escenario de luto, dolor y aparente derrota, Lázaro se convirtió en el símbolo vivo del poder de Dios y de la esperanza que renace cuando todo parece perdido. Esta es la historia de un hombre que salió de las sombras de la muerte para caminar nuevamente entre los vivos, llevando consigo lecciones que se han extendido a lo largo de los siglos y continúan inspirando al mundo. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. En un pequeño pueblo llamado Betania, escondido entre apacibles colinas y campos de olivos que se inclinaban al viento, nació Lázaro. Era el hermano menor de Marta y María, dos mujeres conocidas por su generosidad y sabiduría. La familia vivía en una casa sencilla, con paredes de piedra clara que reflejaban el calor del sol y una mesa en la que siempre parecía haber espacio para alguien más. Desde pequeño, Lázaro fue un niño curioso, de esos a los que les gustaba escuchar historias de los viajeros que pasaban por el pueblo y que sin darse cuenta ya llevaban las primeras señales de una vocación especial. Betania era un lugar peculiar. A pesar de su simplicidad, parecía tener un aura de algo más allá de lo común. El pueblo estaba a solo unos kilómetros de Jerusalén, pero parecía alejado del bullicio de la gran ciudad, como si estuviera reservado para momentos especiales. Quizás por eso a Jesús le encantaba tanto ir allí. No buscaba lujos ni multitudes. Prefería la paz de aquella casa donde lo trataban como parte de la familia. Para Lázaro, el maestro era más que un amigo. Era como un hermano mayor, alguien que traía consigo no solo palabras de sabiduría, sino también una presencia que calmaba el alma. La vida parecía transcurrir pacíficamente en Betania. Lázaro creció rodeado del amor y la fe sencilla que compartían los aldeanos. Sin embargo, había algo en él que nadie podía explicar, una serenidad que no parecía de este mundo, una confianza silenciosa que desbordaba incluso en los momentos difíciles. No era un hombre de grandes palabras, pero para quienes lo conocían, sus acciones lo decían todo. No sabía que esta tranquilidad se vería abruptamente interrumpida. Algo estaba a punto de suceder, algo que transformaría su vida y marcaría para siempre la historia de su pueblo. Los días en Betania tenían su propio ritmo, una cadencia que mezclaba el sonido de las risas de los niños, el murmullo de las oraciones al atardecer y el suave chirrido de las ruedas de los carros que pasaban por el camino de tierra. En esta sencillez, Jesús, en sus viajes, encontró un lugar para descansar. La casa de Lázaro, María y Marta tenía algo especial, una calidez que iba más allá de los muros de piedra y el pan recién hecho en la mesa. Allí Jesús no era el maestro seguido por la multitud, sino un querido amigo, acogido con abrazos, historias y sonrisas. Para Lázaro, cada visita fue un regalo. Escuchó a Jesús hablar del reino de Dios, del amor y del perdón, como quien escucha una melodía que ya conoce, pero siempre descubre algo nuevo. Las palabras de Jesús no fueron simplemente dichas, parecían crear imágenes vívidas en el corazón. María, siempre a los pies del Maestro, absorbía cada detalle, mientras Marta, práctica como era, se apresuraba a prepararlo todo, refunfuñando a veces por el trabajo. Lázaro, a su vez, estaba en medio de esto, equilibrando el silencio de quien escucha y la hospitalidad de quien quiere que el otro se sienta como en casa. Pero no fue solo el hogar lo que hizo que Betania fuera especial para Jesús. La aldea, con su tranquilidad casi mística,
parecía reflejar el propósito mayor que él llevaba. Cada vez que Jesús partía hacia otra ciudad, había un sentimiento extraño flotando en el aire, como si al irse dejara más que recuerdos, dejar semillas que algún día se convertirían en algo mucho más grande. Para Lázaro, estas idas y venidas del Maestro fueron un recordatorio de que su vida estaba entrelazada con algo más grande de lo que podía imaginar. Lázaro era hombre de pocas palabras, pero su presencia siempre llenaba los espacios a su alrededor. No era del tipo que daba grandes discursos, ni destacaba entre la multitud. Tenía algo más sutil, una especie de serenidad que parecía contagiar a quien estuviera cerca. Fue como si en el silencio encontrara una fuerza que muchos buscaban en las grandes hazañas. Quienes lo conocieron sabían que tenía una fe diferente, que no manifestaba, sino que vivía con tanta naturalidad como respirar. Cuando Marta y María debatían cuestiones domésticas o hablaban con entusiasmo de las visitas de Jesús, Lázaro escuchaba atentamente. A veces esbozaba una leve sonrisa, como si ya entendiera la esencia de todo, incluso sin necesidad de añadir nada. Era el tipo de persona que, al ofrecer ayuda, hacía que cualquier peso pareciera más ligero. Fue allí, en las sencillas acciones cotidianas, donde demostró su espiritualidad, sin estridencias, pero siempre presente. Para muchos en el pueblo, Lázaro era una figura confiable. Cuando alguien necesitaba un consejo o una mano amiga, él estaba allí. No fue porque buscara reconocimiento, sino porque parecía comprender que la vida estaba hecha de esos gestos silenciosos que lo cambiaban todo. María dijo que su hermano tenía un corazón tan grande como los montes que rodeaban Betania. Y Marta, incluso con su forma más práctica, sabía que podía contar con él en los momentos más difíciles. Era imposible mirar a Lázaro y no sentir que tenía una conexión especial con lo divino, aunque nunca hablara abiertamente de ello. Había una calma que lo rodeaba, como si ya supiera algo que otros todavía estaban tratando de entender, pero esa calma se pondría a prueba. Algo estaba a punto de suceder, algo que sacaría a relucir las profundidades de su fe y pondría en juego el destino de su vida y la de quienes lo rodeaban. Todo parecía seguir su curso natural en Betania, hasta que la sombra de algo inesperado empezó a planear sobre la casa de Lázaro. Era un día cualquiera cuando empezó a sentir un extraño cansancio, algo que no desaparecía ni con descanso ni con comida. Al principio nadie le prestó mucha atención. Quizás fue el calor o el resultado de días de trabajo bajo el sol, pero poco a poco, lo que parecía simple empezó a convertirse en preocupación. Su rostro perdió color. La energía que siempre lo acompañó se fue apagando y el brillo de sus ojos dio paso a un profundo cansancio. Marta y María se turnaban a su lado, cuidándolo lo mejor que podían, tratando de ocultar su preocupación con sonrisas alentadoras. Pero en el fondo sabían que algo grave estaba pasando. Cuando se dieron cuenta de que la situación empeoraba, decidieron enviarle un mensaje a Jesús. Estaba en otra ciudad, pero sabían que vendría. Después de todo, él no solo era un querido amigo, sino también el único capaz de curar donde la medicina fallaba. El mensaje era sencillo, pero tenía toda la urgencia que sus palabras podían expresar. Señor, el que amas está enfermo. Las hermanas confiaron en que Jesús entendería, y cómo no podría entenderlo. Amaba a Lázaro como a un hermano. Pero los días empezaron a pasar y el maestro no llegaba. El silencio se hizo pesado y cada hora parecía una eternidad. Marta intentaba mantenerse ocupada, mientras María, más introspectiva, miraba al horizonte, como esperando ver en cualquier momento aparecer en el camino la figura de Jesús. Pero en cambio, la enfermedad de Lázaro empeoró. La fiebre lo consumía
y sus fuerzas parecían desaparecer como agua corriendo entre sus dedos. Lo inevitable comenzó a hacerse real y su esperanza fue puesta a prueba. Algo incomprensible estaba sucediendo, algo que desafiaba incluso la fe más sólida. El día que todos temían llegó como un golpe que nadie quería afrontar. Lázaro, el hermano querido, el amigo silencioso y siempre presente, cerró los ojos por última vez. Marta y María, a pesar de haber sentido ya el presagio de este momento, no estaban preparadas para el vacío que dejó. La habitación en la que se encontraba, que antes le había parecido llena de vida, ahora le parecía más grande, más fría, como si el aire se negara a circular. La noticia se difundió rápidamente por toda Betania. Amigos, vecinos y familiares comenzaron a llegar, trayendo palabras de consuelo, abrazos y lágrimas compartidas. El luto en casa de Lázaro parecía resonar por todo el pueblo como un duelo colectivo. Algunos comentaron en voz baja lo triste que era que Jesús no hubiera llegado a tiempo. Otros meneaban la cabeza resignados como diciendo, es lo que estaba destinado. Pero en el fondo todos se preguntaban, ¿por qué no vino el maestro? Marta, siempre práctica, afrontó su dolor organizando los preparativos del entierro, mientras María, desolada, apenas podía salir de donde estaba. El cuerpo de Lázaro fue envuelto en lienzos y llevado al sepulcro, una cueva excavada en la roca, como era costumbre en la época. Se rodó una gran piedra para cerrar la entrada, sellando no solo el cuerpo de Lázaro, sino también los sueños y esperanzas de sus hermanas. Los días que siguieron fueron lentos y envueltos en silencio. Las voces de la gente que venía a presentar sus respetos parecían lejanas, como un murmullo de fondo. Marta y María intentaron encontrarle sentido a su pérdida, pero la ausencia de Jesús pesaba mucho en sus mentes y corazones. Y entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, alguien susurró, «Ya viene». Las palabras llegaron como un relámpago, cortando la quietud del dolor. Pero todavía quedaba algo por hacer. Cuando las palabras llegaron a oídos de Marta, algo dentro de ella se iluminó, mezclando el dolor con la esperanza que apenas se atrevía a sentir. Él ya viene. Jesús finalmente estaba en camino. No hubo tiempo para dudar. Marta, siempre decidida, salió de casa y fue al encuentro del Maestro. Sus pasos eran rápidos, pero su corazón parecía aún más rápido, latiendo con una mezcla de expectación y un torbellino de preguntas. Cuando lo vio en el camino, su voz salió antes de que pudiera contenerla. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No fue un enfrentamiento, sino una confesión de fe llena de dolor. Sabía quién era él, sabía lo que él podía hacer. Pero aún así, no podía evitar el peso de su ausencia en los momentos más difíciles. Pese a ello, continuó, «Pero sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará». Era como si, incluso en medio de la tristeza, Marta se aferrara a la última chispa de confianza que le quedaba. Jesús la miró con una serenidad que parecía superar todo ese dolor. «Tu hermano resucitará», dijo, sus palabras tan firmes que parecieron resonar en las colinas. Marta asintió, con los ojos todavía nublados por las lágrimas. Ella conocía las promesas de resurrección al final de los tiempos, pero parecían muy distantes, muy desconectadas de la realidad de lo que acababa de suceder. María, por su parte, seguía en casa rodeada de dolor. Cuando recibió la noticia de que Jesús la llamaba, de repente se levantó. Sus pies la llevaron hacia él y sus lágrimas dijeron lo que las palabras no podían decir. «Señor, si hubieras estado aquí», fue todo lo que pudo decir antes de desplomarse llorando a sus pies. Cuando vio a María llorar y también a todos los que la rodeaban, algo conmovió profundamente a Jesús. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El Salvador, el Maestro, el Hijo de Dios, lloró,
Pero en medio de ese momento de dolor compartido, algo estaba por suceder. Aquel que lloró ante el sufrimiento humano también tenía el poder de transformarlo. Jesús caminó hacia la tumba de Lázaro, seguido por Marta, María y una multitud que se había reunido. El aire estaba pesado y el sonido de pasos se mezclaba con el murmullo de la gente, como si incluso la naturaleza contuviera la respiración. Allí estaba la tumba, una cueva sellada por una gran piedra, marcando el final que todos creían definitivo. Era imposible mirar aquella roca y no sentir el peso del dolor, como si fuera un muro entre los vivos y los muertos. Cuando llegaron al sepulcro, Jesús se detuvo. Su mirada recorrió el lugar, como si viera algo más allá de lo que los ojos podían alcanzar. «Quita la piedra», dijo con voz clara y decisiva, cortando la tensión como una espada. La petición fue recibida con murmullos y miradas de incredulidad. Marta, tratando de sobrellevar el susto, respondió vacilante: «Señor, ya huele mal, que ya es el cuarto día». Sus palabras llevaban no solo la realidad física, sino también el peso de una esperanza que comenzaba a disolverse. Pero Jesús, con una calma que parecía fuera de lugar en medio de aquel escenario, respondió: «¿No os dije que si creéis, veréis la gloria de Dios?» Había algo en su voz, una certeza que parecía tener el poder de suspender el tiempo, de captar la atención de todos los presentes. Unos hombres se acercaron y con esfuerzo comenzaron a mover la piedra. El sonido de ella rodando fue casi ensordecedor en el silencio que se había apoderado del lugar. Los ojos de todos estaban fijos en ese espacio oscuro que se estaba abriendo. Jesús levantó los ojos al cielo y oró, agradeciendo al Padre incluso antes de actuar. La multitud, ahora completamente silenciosa, esperó. Lo imposible acechaba y el aire parecía cargado de algo que nadie podía explicar. Luego, con una voz que reverberaba como un trueno, gritó: «¡Lázaro, sal!». Esas palabras resonaron por todo el valle, cruzando el tiempo y el espacio, dejando a todos con una expectativa que parecía imposible de soportar. El silencio que siguió al llamado de Jesús fue casi palpable. Todos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la oscuridad que ahora se abría ante ellos. Algunos miraban la tumba con incredulidad, otros con un rayo de esperanza que apenas se atrevían a admitir. El aire estaba cargado, como si la tierra misma estuviera esperando a ver qué pasaba. De repente, un suave sonido vino del interior de la cueva. Era difícil decir qué era, tal vez un movimiento, el susurro de telas. La gente se miraba unos a otros, como buscando confirmación de lo que estaban escuchando. Entonces sucedió algo que nadie olvidaría jamás. Una figura empezó a emerger de la apertura de la tumba. Fue Lázaro. Estaba envuelto en los pañales de lino que habían utilizado para preparar su cuerpo, como un viajero que regresa de un largo viaje. Los ojos de Marta y María se abrieron y por un momento se quedaron quietas, como si lo que veían no pudiera ser real. Pero allí estaba él, su hermano, el mismo Lázaro al que habían llorado y sepultado. Su figura parecía un milagro viviente, un símbolo de lo que nadie creía posible. La multitud estalló en murmullos y exclamaciones de asombro. Algunos se alejaron temerosos de lo que vieron, mientras que otros cayeron de rodillas, asombrados por el poder que acababan de presenciar. «Desátenlo y déjenlo ir», dijo Jesús con calma, como si ordenarle a un hombre que volviera a la vida fuera algo natural. Los amigos de Lázaro corrieron a auxiliarlo, quitándole las vendas que lo envolvían. Su piel era cálida, sus ojos claros y vivos, como si la muerte nunca hubiera tocado su alma. Mientras la gente alrededor todavía intentaba entender lo que acababa de suceder, la noticia comenzó a difundirse. Lázaro estaba vivo, y con eso la fama de Jesús se extendió aún más. Pero no todos vieron con buenos ojos este milagro.
En los oscuros pasillos de Jerusalén, los líderes religiosos comenzaron a planear algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro, fue como una piedra arrojada a aguas tranquilas,